Vamos a realizar las construcciones geométricas correspondientes a la lámina número 9, enlaces. Aquí le he puesto tangencias para demostrarles que cuando tienen algún error al momento de escribir o se han equivocado, no es correcto que lo rayen o no es correcto que lo pongan con corrector. En dibujo técnico, al menos en la materia, no tienen que colocar con corrector. Si tienen alguna equivocación, es mejor colocarlo entre paréntesis, seguido de la palabra correcta. No es correcto que lo rayen, ya les dije, entre paréntesis y seguido de la palabra correcta. Muy bien, con esa aclaración, entonces pasemos a la construcción geométrica número 21, que dice enlazar dos rectas perpendiculares mediante un radio heredado. Entonces vamos a analizar el enunciado que nos está diciendo. Me dice que tengo dos rectas perpendiculares y tengo que enlazar con un radio R. Tengo que enlazar con un radio R. Ahí va a estar el R. Simplemente me está pidiendo que realice ese enlace. Entonces, para realizar esta construcción geométrica, primero vamos a trazarnos lo que es estas dos rectas perpendiculares. Lo hice simplemente con las escuadras. Colocamos en esta posición, trazamos esta recta y movemos la escuadra de esta forma. Y ya hemos trazado la perpendicular. Muy bien, una vez que ya tengamos trazado esta perpendicular, vamos a darnos una distancia R. Va a ser un R cualquiera, así que voy a trazar allí que sea esa distancia. Que sea el R que me están dando. No tiene ninguna medida, es un radio arbitrario que lo he tomado. Muy bien, una vez que tengamos trazado esta perpendicular, este vértice lo vamos a colocar como punto O. Con el compás vamos a tomar esa distancia R. Vamos a tomar esa distancia de R. Con esa distancia vamos a hacer centro en O. Vamos a trazar un arco que corte a la perpendicular a la recta vertical y otro arco que corte a la recta horizontal con la misma abertura en el compás. A estas intersecciones lo vamos a nombrar. Este va a ser el punto A y este llegaría a ser el punto B. Recuerden que son puntos vacíos. Muy bien, una vez que ya hemos trazado ese arco, con la misma distancia en el compás, hacemos centro en B y vamos a trazar un arco. La misma distancia, centro en A y trazamos otro arco. A esta intersección de arcos lo vamos a nombrar como O', porque sería el centro del centro del punto de enlace. Sería ese el punto de enlace. Entonces, con ese mismo radio, hacemos centro en O1 y vamos a enlazar. Vamos a trazar un arco que pase por el punto B y por el punto A. Y de esta forma ya habríamos enlazado estas dos rectas. Donde A y B serían los puntos de enlace. Esta sería la construcción geométrica número 21. Pasemos a la 22, que me dice enlazar dos rectas que forman un ángulo cualquiera mediante un arco de radio heredado. Entonces, para eso analicemos el enunciado, que me dice dos rectas que forman un ángulo cualquiera. O sea, no necesariamente tiene que formar un ángulo de 90 grados. Puede ser, no sé, este ángulo que no sabemos cuánto tiene, o de mayor abertura o de menor abertura, pero tengo que llegar a enlazar. Aquí el enlace sería así. Muy bien, entonces para eso vamos a trazar un ángulo cualquiera. Haremos un ángulo obtuso, un poco obtuso. Ahí está. Ese es el ángulo que hemos trazado. O no necesariamente tenemos que conocer el vértice.
No necesariamente tenemos que conocer el vértice. Puede que el vértice esté aquí, por ejemplo, más abajo. Pero en este caso lo hice así. Nos dice que el R nos dan. Entonces vamos a trazarnos un radio R. Una distancia. S que sea R. Puede ser cualquier distancia. Muy bien. Entonces, una vez que nos hayamos trazado la recta R, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Vamos a tomar cualquier punto. Vamos a tomar cualquier punto que más o menos esté cerca al extremo. Vamos a tomar cualquier punto y vamos a hacer el mismo procedimiento hacia este lado. Así que voy a tomar cualquier punto. Muy bien. Voy a utilizar un compás un poco más pequeño. Centro en ese punto, que podríamos nombrarlo, que sea el punto A, que sea el punto A. Centro en ese punto y abertura en el compás, pequeña abertura en el compás, que no sea muy grande. Así, está bien ese tamaño. Trazamos un arco. Trazamos un arco que corte en 2 puntos. Este va a ser el punto B y este que es el punto C. Una vez que ya he trazado estos 2 arcos, con centro en B o en C, vamos una abertura en el compás mayor a la mitad, trazamos otro arco. Un arco pequeño en la parte superior, centro en B y trazamos otro arco. Vamos a realizar este mismo procedimiento para el que sea este A', porque va a ser el mismo. Vamos a realizar el mismo procedimiento. Pero antes de eso vamos a unir este punto que hemos encontrado, que va a ser el punto D. Vamos a unir con una recta y lo vamos a prolongar. Lo estamos prolongando. Realizamos el mismo procedimiento para el punto A1', el mismo. Muy bien, una vez que ya hayamos realizado el mismo procedimiento, si han visto, simplemente hemos trazado lo que es la perpendicular a esta recta. Nada más. Entonces, una vez que tengamos eso, vamos a tomar la distancia R que nos han dado, que es el radio de enlace. Vamos a tomar esa distancia. Con centro en A, vamos a trazar un arco. Ahí tenemos el arco. Con centro en A', vamos a trazar otro arco. Estoy tomando la distancia R. Una vez que hayamos trazado esos 2 arcos, vamos a trazar rectas paralelas a las rectas. Vamos a nombrarlos. Creo que va a ser mejor que los nombremos. Este va a ser S minúscula. Y esta recta va a ser, un poquito lo podemos prolongar, va a ser R minúscula. Muy bien, entonces vamos a trazar paralelas a la recta S y a la recta R, que pasen por este punto. Trazamos rectas paralelas. Realizamos el mismo procedimiento con la recta R. Ubicamos y trazamos una recta. Y podemos observar que estas rectas se están intersectando en un punto. Y es este el punto. Este va a ser el punto O. ¿Por qué punto O? Porque es el centro del radio de enlace. O va a ser el punto que va a enlazar a C y a B. Vamos a tomar la misma distancia R porque ese es el radio de enlace. Centro en O, radio hasta C1. No necesariamente tiene que coincidir con C y B. No necesariamente, en mi caso ha coincidido, pero no tiene que coincidir. Para
encontrar el punto exacto de enlace, lo que tenemos que hacer es trazar perpendiculares que pasen por el punto O. Esto para verificar. Me falta encontrar el radio de enlace. El punto de enlace. Entonces trazo una perpendicular y este sería el punto de enlace. Realizo el mismo procedimiento para la otra recta. Ahí tengo, vamos a trazar una perpendicular que pase por O. Estos dos puntos llegarían a ser los puntos de enlace. Y podríamos colocarlo como ese que es el punto E1 y este que sea el punto E2. Enlace 1, enlace 2. Entonces tendríamos los puntos de enlace y el radio de enlace que nos estaban dando. Y esa sería la construcción geométrica número 22. Antes de pasar a la 22, recuerden que la 21, esto tienen que hacerlo con la 0,5, me estaba olvidando. Esto es con la 0,7 y los demás es con la 0,3. Las demás rectas auxiliares. Para la 22, lo que nos dan de datos son esta recta y esta recta. Tienen que hacerlo con el 0,5. Aquí vamos a nombrarlo que sea S' porque es su paralela. Este que sea R' porque es su paralela. Esto, todos los arcos tienen que hacerlo con el 0,3. Lo único que lo van a hacer con el 0,7 es este arco, solo este arco. Esto va a ser con el 0,7. Muy bien, pasemos a la siguiente, a la 23, que me dice enlazar dos segmentos paralelos mediante dos radios, R1 y R2, diferentes. Entonces, ¿qué me está diciendo este enunciado? Lo analizaremos. Lo vamos a tomar aquí. Enlazar dos segmentos paralelos. Me dice que tengo dos segmentos paralelos mediante, aquí el segmento está dado por dos puntos por si acaso, mediante dos radios R1 y R2. Entonces voy a tener ahí dos radios, este va a ser R1 y este va a ser R2 y tengo que enlazar. Por ejemplo, el R1 puede estar ubicado aquí o puede estar, perdón, tendría que estar ubicado así. Ahí va a estar el R1 y el R2 tendría que ser uno más grande, que más o menos este llegaría a ser el R2. Esta curva esta curva es la que me están pidiendo. Entonces para ello vamos a trazarnos, pero si se dan cuenta, para que este enlace suceda tenemos que tener la distancia de R1 y R2. Sí o sí, la suma de R1 y R2 tiene que ser la distancia que separe a las rectas paralelas. Entonces para ello lo primero que tenemos que hacer es darnos esos dos radios, uno que sea pequeño y el otro grande porque me dice radios diferentes. Muy bien. Este que sea R2 y este que sea R1. Voy a trazar dos rectas paralelas con una distancia total de R1 más R2. Y para sumar esas distancias, con ayuda del compás vamos a tomar esa distancia que nos hemos dado. Es una distancia arbitraria cualquiera. Y vamos a sumarlo el R1. Entonces ubicamos ahí y simplemente abertura en el compás. Y llegaría a ser más o menos ahí. Entonces esta es la distancia que va a separar a las rectas paralelas. Entonces más o menos ubicamos y vamos a trazar dos rectas paralelas. Primero he trazado la primera recta y vamos a trazar la paralela, que estaría ahí. Y trazamos esa otra recta. Muy bien, ahí tenemos las rectas paralelas, que sea R1 y que sea R2. R1 y R2. Muy bien, entonces vamos a tomar un punto de referencia de donde vamos a empezar a realizar el trazado. Vamos a tomar este punto, puede ser aquí o aquí, pero tratemos de tomar cerca al extremo.
este que sea el punto A, y a partir de este punto A voy a trazar una perpendicular a esa recta. Recuerden cómo se trazaba perpendiculares. Vamos a ubicar y un movimiento en la escuadra, y ahí ya tenemos una recta perpendicular. Lo he recorrido un poco más a este lado, la perpendicular que pase por el punto A. Muy bien, una vez que ya hemos trazado ese punto A, con el compás vamos a tomar la distancia de R1. Abertura en el compás, vamos a tomar la distancia de R1 y concentro en el punto A. Concentro en el punto A, vamos a trazar un arco. Este arco va a ser el centro del radio de enlace, que lo voy a colocar con O1. O1. Una vez que hayamos trazado este 1, con la misma distancia en el compás, centro en O1, radio hasta el punto A, vamos a trazar un arco. De esta forma. Trazamos el arco. Muy bien. Vamos a trazar, una vez que ya hemos trazado este arco, vamos a trazar una paralela, una recta paralela que pase por O1. ¿Y cómo lo trazamos? Ubicamos la escuadra y desplazamos la escuadra hasta el punto 1. Ahí tenemos ubicado la segunda recta. A esta intersección que está intersectando con el anterior arco que trazamos, lo vamos a colocar como B. Concentro en el punto B, centro en B, y vamos a tomar la distancia de R2. Vamos a tomar esa distancia de R2. Vamos a tomar esa distancia, concentro en B. Tomamos esa distancia, centro en B, y trazamos un arco. Este arco que hemos trazado va a ser el centro de la circunferencia, de la segunda circunferencia. Es decir, va a ser O2. Con la misma distancia en el compás, centro en O2, radio hasta B, trazamos otro arco. ¿Y dónde exactamente está enlazando? Para saber eso vamos a trazar una perpendicular que pase por O2. Vamos a trazar una perpendicular que pase por el punto O2. Ubicamos la escuadra, giramos la escuadra y trazamos una recta. Y este punto llegaría a ser el punto de enlace, que va a ser el punto C. Y de esta forma ya tendríamos enlazado estas dos rectas paralelas con dos radios diferentes. Lo que nos da de dato que serían estas rectas, lo vamos a hacer con el 0,5. Todas estas rectas auxiliares lo vamos a hacer con el 0,3. Y este enlace lo vamos a hacer con el 0,7. Pasemos a la número 24, que me dice enlazar dos rectas paralelas mediante dos arcos del mismo radio, formar una S. ¿Qué me está diciendo? Que tengo que enlazar dos rectas paralelas con dos radios, pero tiene que formar lo que es una S. Es decir, va a ser una especie de S de esta forma. Entonces es lo que me está pidiendo. Entonces, para realizar ese procedimiento tengo que trazar dos rectas paralelas. Tracemos dos rectas paralelas. Ubicaremos la primera aquí en la parte inferior. Tracemos la primera recta y con ayuda de las escuadras nos desplazamos y trazamos la otra recta paralela, que sea S1 y S2. S minúscula. Muy bien, una vez que ya he trazado estas rectas paralelas, vamos a cortar con una recta inclinada a estas dos rectas.
he cortado con esta recta y esto me va a ayudar a que pueda trazar la S. Es decir, la S va a tener ese sentido. Estas dos rectas paralelas pueden estar ubicadas de esta forma, es indistinto. Muy bien, una vez que ya hemos trazado esta recta, se está intersectando en un punto y se está intersectando en otro punto. Tenemos el punto A y B. Vamos a trazar lo que son perpendiculares, rectas perpendiculares que pasen por el punto B y por el punto A. Para ello hacemos uso de las escuadras. Ubicamos y trazamos lo que es una recta. Como son paralelos, simplemente desplazamos hasta el punto A y trazamos otra recta. Ahí ya tenemos trazada lo que son las rectas perpendiculares. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a dividir esta recta, este segmento A y B, en 4 partes iguales. Vamos a dividir en 4 partes iguales. Y lo voy a hacer rápido, pero ustedes ya saben. Primero voy a bisectar y nuevamente voy a bisectar esas dos bisecciones que voy a encontrar. No me alcanzó, entonces vuelvo a encontrar. Y si uno estas dos rectas, estos arcos, vamos a obtener la primera bisectante. Y nuevamente voy a bisectar esto. Vamos a bisectar este segmento y este segmento. He encontrado ya los arcos y podemos unir. Ahí sería la segunda bisectante. Y aquí. Ahí tendríamos ya dividido este segmento de recta en 4 partes iguales. Muy bien, una vez que hayamos dividido en 4 partes iguales, la primera bisección va a ser C. Y la segunda bisección va a ser D. La tercera que sea el punto E. Una vez que tengamos ya dividido y nombrado, vamos a trazar una perpendicular a esta recta que pase por el punto D. Trazamos esa perpendicular. Ubicamos la escuadra de esta forma. Ubicamos y damos un giro. Y trazamos. Vamos a trazar una recta que corte a la recta perpendicular. Desplazamos hasta el punto E y trazamos una recta que corte a la otra perpendicular. Muy bien, entonces a estas intersecciones lo vamos a nombrar como O1 porque es el centro del radio de enlace. Este que sea O2. Una vez que tengamos ya colocado O1 y O2, hacemos centro en O1, radio hasta el punto A y vamos a trazar un arco que pase por el punto C. Trazamos ese arco. Ahí he trazado el arco. Hacemos el mismo procedimiento con la misma distancia en el compás, pero con centro en O2 y trazamos otro arco. De esta forma. Y ya tendríamos trazado, un poquito se me ha desplazado, pero ya tendríamos trazado lo que es la S con 2 arcos del mismo radio. Podríamos haberlo realizado también con radios diferentes, simplemente aquí hubiéramos tomado un radio un poco menor y realizamos el mismo procedimiento. Pero como nos decía, arcos del mismo radio, entonces hemos trazado de esta forma. Entonces, esas serían las construcciones geométricas de la lámina número 9 que titula enlaces. No es tangencias por si acaso, es enlaces.